¿Te has cuestionado alguna vez por qué el relato de Eva parece tan inconcluso? Es como si alguien hubiera suprimido adrede fragmentos cruciales de nuestra historia espiritual. Esa inquietante sensación, ese vacío inexplicable que perdura al leer con detenimiento el Génesis, no es una experiencia solitaria. Esa incomodidad que percibes no es casual, ni un fallo en tu interpretación. Es una fractura en la narrativa oficial. Una fisura deliberada que se ha intentado disimular por siglos, incluso milenios. En este momento, nos adentraremos en algo que ha sido meticulosamente borrado de nuestra conciencia colectiva. Antes de Eva existió otra mujer, Baruch Spinoza, uno de los pensadores más lúcidos y acosados de la historia. Dejó indicios de esta realidad oculta, que trastoca por completo todo lo que creímos conocer sobre nuestros orígenes espirituales y sobre nuestra propia naturaleza. Lo que estoy a punto de desvelar no ha sido simplemente olvidado con el tiempo. Ha sido sistemáticamente eliminado, no por descuido, sino por una decisión calculada y ejecutada con precisión, para mantener un sistema de control cimentado en la culpa, el pavor y la sumisión. Cuando comprendas por qué se apartó a esta primera mujer de la narración oficial, entenderás por qué tantas personas, en particular mujeres, han sido condicionadas a sentirse como seres secundarios, creadas después y para el hombre, como si su existencia fuera meramente un complemento y no algo fundamental. Esta manipulación no es inofensiva ni fortuita, forma parte de un plan más amplio para mantenernos en un estado de confusión espiritual, alejados de nuestra auténtica naturaleza divina, dependientes de mediadores que interpretan lo sagrado por nosotros. Baruch Spinoza, excomulgado a los 24 años por la comunidad judía de Ámsterdam, hostigado y sentenciado a vivir en soledad, dedicó su breve pero intensa vida a descifrar estas verdades prohibidas, que sacudían los cimientos mismos del poder religioso establecido. ¿Por qué tanta persecución a un sencillo pulidor de lentes? ¿Por qué tanto temor a las ideas de un hombre que vivía en humilde aislamiento? Porque sus conceptos amenazaban el cimiento del control religioso. Lo que Spinoza desenterró en su minucioso estudio de los textos antiguos no solo desafiaba la interpretación literal de los escritos sagrados, sino que revelaba el mecanismo mismo de la manipulación teológica que ha dominado nuestra civilización por milenios. Sus hallazgos revelan una historia completamente distinta sobre nuestros orígenes, sobre la esencia de lo divino y sobre nuestro potencial humano. La pregunta no es solo quién fue esta mujer antes de Eva, sino por qué su existencia representa una amenaza tan inmensa para las estructuras de poder que han moldeado nuestra sociedad. ¿Qué cualidades poseía que resultaron tan peligrosas, tan subversivas, que tuvieron que erradicarla por completo de nuestra memoria colectiva, demonizarla cuando no pudieron eliminarla del todo y reemplazarla por un modelo de feminidad más tolerable y menos amenazante? Cuando comencé a indagar sobre este tema, sumergiéndome en los textos originales hebreos que Spinoza dominaba, en los manuscritos apócrifos que fueron deliberadamente excluidos del canon y en la vasta correspondencia que el filósofo sostuvo con otros pensadores de su época, no tenía idea de la profundidad del engaño ni de lo profundamente liberador que sería descubrir esta verdad. Es como si toda mi vida hubiera estado viendo solo la mitad de un mapa, una cartografía intencionalmente incompleta de nuestra espiritualidad, y de repente alguien me mostrara la parte que faltaba, revelando un camino totalmente distinto, un territorio inexplorado que siempre estuvo allí, aguardando a ser redescubierto. Este hallazgo no es solo intelectualmente cautivador, es emocionalmente transformador. Modifica de forma fundamental cómo nos percibimos a nosotros mismos, nuestra relación con lo divino y nuestro lugar en el cosmos. Nos libera de una carga de culpa ancestral que nunca debimos cargar.
de una jerarquía espiritual que nunca tuvo sustento en la verdadera naturaleza de la creación. Y lo más asombroso es que las pruebas de esta verdad oculta siempre han estado allí, escondidas a plena vista, en los márgenes de los textos oficiales, en las contradicciones internas que los académicos preferían pasar por alto, en los fragmentos de tradiciones antiguas que sobrevivieron en los confines de nuestra cultura. Solo necesitábamos ojos dispuestos a ver, mentes dispuestas a cuestionar, y el valor para encarar las implicaciones de estos descubrimientos. La historia oficial que todos conocemos nos relata que Adán fue creado primero, del polvo de la tierra, como la imagen directa de la divinidad. Después, como un pensamiento tardío, Eva fue creada de su costilla, una especie de complemento derivado, subordinado en la jerarquía de la creación. Y, por supuesto, fue ella, la mujer, quien sucumbió primero a la tentación, quien persuadió a Adán para que desobedeciera, siendo así la principal responsable de la caída de la humanidad, del pecado original que supuestamente todos heredamos, de la expulsión del paraíso. Esta narrativa ha servido por siglos para justificar la subordinación de la mujer, para naturalizar su posición secundaria, para establecer una jerarquía patriarcal en casi todas las sociedades influenciadas por las tradiciones abrahámicas. Pero Spinoza descubrió algo completamente diferente en los textos antiguos, algo que altera por completo esta interpretación y revela una manipulación intencional de nuestra historia espiritual. En su obra, Tratado Teológico Político, y en su correspondencia privada con eruditos de su época, hay referencias veladas a una primera compañera que existió en igualdad con Adán, no derivada de él ni supeditada a él. Esta mujer tenía un nombre que ha sido prácticamente borrado de nuestra memoria colectiva, Lilith, y su transgresión no fue la desobediencia a un mandato divino, sino la reivindicación de la igualdad en su relación con su compañero humano y con lo divino, según los fragmentos que Spinoza analizó y que han perdurado en textos como el alfabeto de Ben Sirá y ciertos pasajes del Zohar. Lilith no fue creada de la costilla de Adán, sino del mismo barro, la misma sustancia primordial, la misma esencia divina. Ella era su igual en todos los sentidos, creada de forma simultánea, no como un apéndice o una ayuda, sino como una manifestación paralela y equivalente de lo divino en forma humana. Y eso, exactamente eso, es lo que resultó intolerable para los arquitectos de nuestras religiones patriarcales, para los guardianes de un orden social que necesitaba justificar el sometimiento de la mitad de la humanidad. La eliminación de Lilith de nuestra historia espiritual no fue un simple acto de edición textual, una decisión literaria tomada por motivos estéticos o de coherencia narrativa. Fue una estrategia deliberada, meticulosamente ejecutada a lo largo de siglos, para establecer y mantener un orden social específico, una jerarquía que colocaba a lo masculino por encima de lo femenino, a la autoridad por encima del cuestionamiento, a la obediencia por encima de la autonomía, a la sumisión por encima de la igualdad. Si esto te permite ver las Escrituras bajo una luz totalmente nueva, si te hace dudar de interpretaciones que habías aceptado, no estás solo. Este despertar está sucediendo de forma simultánea en millones de personas en todo el mundo que intuyen que algo no encaja en la narrativa oficial, que faltan piezas en el rompecabezas de nuestra historia espiritual. Si esto te resuena, si sientes esa chispa de reconocimiento, ese clic interno que ocurre cuando una verdad profunda es reconocida, compártelo. Tu voz es parte esencial de esta conversación global que está cambiando nuestra comprensión colectiva de quiénes somos y de dónde venimos. Porque no se trata solo de enmendar una interpretación histórica, se trata de sanar una herida primordial en nuestra psique colectiva.
de reintegrar aspectos de nuestra humanidad que nunca debieron ser fragmentados o jerarquizados. Las repercusiones de esta revelación son profundas y transformadoras. Van mucho más allá de una simple corrección histórica o de una curiosidad teológica. No se trata solo de agregar una figura olvidada a nuestro panteón mitológico o de reivindicar una injusticia literaria. Se trata de comprender cómo las narrativas fundacionales, esos mitos primordiales que nos relatan nuestros orígenes, moldean profundamente nuestra percepción de la realidad, nuestras relaciones interpersonales, nuestras estructuras sociales y nuestra propia identidad espiritual. La eliminación de Lilith simboliza todo lo que ha sido suprimido en nuestra conciencia a lo largo de milenios. Nuestra autonomía espiritual, nuestra conexión directa con lo divino, sin la necesidad de intermediarios, nuestra capacidad para cuestionar las autoridades establecidas, nuestra naturaleza completa que integra la razón y la intuición, el intelecto y la emoción. En su revolucionaria filosofía, la razón no es enemiga de la espiritualidad, como tantas tradiciones religiosas han intentado establecer. Por el contrario, es su aliada más poderosa, el camino más directo hacia una comprensión auténtica de nuestra naturaleza divina. Es a través del entendimiento racional de nuestra naturaleza y de las leyes del universo que podemos liberarnos de las supersticiones, los miedos implantados y los dogmas arbitrarios que nos han mantenido en un estado de sumisión voluntaria. Lo que estoy a punto de revelarte no ha sido simplemente olvidado con el paso del tiempo. Ha sido sistemáticamente eliminado, no por casualidad o negligencia, sino por una decisión calculada y ejecutada con precisión para mantener un sistema de control basado en la culpa, el miedo y la sumisión. Cuando comprendas por qué se eliminó a esta primera mujer de la narrativa oficial, entenderás por qué tantas personas, especialmente mujeres, han sido condicionadas a sentirse como seres secundarios, derivados, creadas, después Ivara, el hombre, como si su existencia fuera meramente complementaria y no fundamental. Esta manipulación no es inocente ni accidental. Es parte de un diseño mayor para mantenernos en un estado de confusión espiritual, desconectados de nuestra verdadera naturaleza divina, dependientes de intermediarios que interpretan lo sagrado por nosotros. Y Baruch Spinoza, excomulgado a los 24 años por la comunidad judía de Ámsterdam, perseguido y condenado a vivir en soledad, dedicó su breve pero intensa existencia a decodificar estas verdades prohibidas, que sacudían los cimientos mismos del poder religioso establecido. ¿Por qué tanta persecución a un simple pulidor de lentes? ¿Por qué tanto miedo a las ideas de un hombre que vivía en humilde recogimiento? Porque sus ideas amenazaban el fundamento mismo del control religioso. Lo que Spinoza descubrió en su estudio meticuloso de los textos antiguos no sólo desafiaba la interpretación literal de los textos sagrados, sino que exponía el mecanismo mismo de la manipulación teológica que ha dominado nuestra civilización por milenios. Sus descubrimientos revelan una historia completamente diferente sobre nuestros orígenes, sobre la naturaleza de lo divino y sobre nuestro potencial humano. La pregunta no es solo quién fue esta mujer antes de Eva, sino por qué su existencia representa una amenaza tan grande para las estructuras de poder establecidas que han moldeado nuestra sociedad. ¿Qué cualidades poseía que resultaron tan peligrosas, tan subversivas, que tuvieron que borrarla completamente de nuestra memoria colectiva, demonizarla cuando no pudieron eliminarla del todo y sustituirla por un modelo de feminidad más aceptable y menos amenazante? Cuando empecé a investigar este tema, adentrándome en los textos originales hebreos que Spinoza dominaba, en los manuscritos apócrifos que fueron deliberadamente excluidos del canon, y en la vasta correspondencia que el filósofo mantuvo con otros pensadores de su época, no tenía idea de la profundidad del engaño, ni de lo profundamente liberador que sería descubrir esta verdad.
Es como si toda mi vida hubiera estado viendo solo la mitad de un mapa, una cartografía deliberadamente incompleta de nuestra espiritualidad, y de repente alguien me mostrara la parte que faltaba, revelando un camino completamente diferente, un territorio inexplorado que siempre estuvo ahí, esperando ser redescubierto. Este descubrimiento no es solo intelectualmente fascinante, es emocionalmente transformador. Cambia fundamentalmente cómo nos percibimos a nosotros mismos, nuestra relación con lo divino, nuestro lugar en el cosmos. Nos libera de una carga de culpa ancestral que nunca debimos llevar, de una jerarquía espiritual que nunca tuvo fundamento en la verdadera naturaleza de la creación. Y lo más sorprendente es que las evidencias de esta verdad oculta han estado siempre ahí, escondidas a plena vista, en los márgenes de los textos oficiales, en las contradicciones internas que los eruditos preferían ignorar, en los fragmentos de tradiciones antiguas que sobrevivieron en los márgenes de nuestra cultura. Solo necesitábamos ojos dispuestos a ver, mentes dispuestas a cuestionar, y el coraje para enfrentar las implicaciones de estos descubrimientos. Lo más sorprendente de todo esto es que las evidencias han estado siempre ahí, escondidas a plena vista para cualquiera con la suficiente curiosidad y valor para buscarlas. En los textos originales hebreos, en los fragmentos recuperados de manuscritos antiguos como los de Nag Hammadi y el Mar Muerto, en las tradiciones orales que sobrevivieron en comunidades marginales, y en las contradicciones internas de las propias escrituras oficiales, que los teólogos ortodoxos han intentado explicar con elaboradas justificaciones. Spinoza, con su brillante mente analítica, su dominio del hebreo antiguo y su metodología revolucionaria de interpretación contextual de los textos sagrados, fue uno de los primeros en notar estas inconsistencias y atreverse a cuestionarlas públicamente, a seguir el hilo de estas anomalías hasta sus últimas consecuencias. Pagó un precio terrible por su honestidad intelectual y su coraje moral. Su comunidad no solo lo excomulgó formalmente mediante el terrible Yerem, la forma más severa de excomunión, sino que pronunció sobre él una de las maldiciones más severas de la tradición judía, prohibiendo a cualquiera tener contacto con él, leer sus escritos, hablarle o escucharle, acercarse a menos de 4 metros de su persona, o beneficiarse de cualquier servicio o bien que proviniera de él. Imagina el nivel de amenaza que representaban sus ideas para provocar semejante reacción. Imagina el poder transformador de las verdades que estaba desenterrando. La historia oficial que todos conocemos nos dice que Adán fue creado primero, del polvo de la tierra, como imagen directa de la divinidad. Luego, como una ocurrencia tardía, Eva fue creada de su costilla, como una especie de complemento derivado, secundario en la jerarquía de la creación. Y por supuesto, fue ella, la mujer, quien sucumbió primero a la tentación, quien convenció a Adán de desobedecer, siendo así la responsable principal de la caída de la humanidad, del pecado original que supuestamente todos heredamos, de la expulsión del paraíso. Esta narrativa ha servido durante siglos para justificar la subordinación de la mujer, para naturalizar su posición secundaria, para establecer una jerarquía patriarcal en prácticamente todas las sociedades influenciadas por las tradiciones abrahámicas. Pero Spinoza descubrió algo completamente diferente en los textos antiguos, algo que cambia radicalmente esta interpretación y revela una manipulación deliberada de nuestra historia espiritual, en su obra Tratado Teológico Político y en su correspondencia privada con eruditos de su época. Hay referencias veladas a una primera compañera que existió en igualdad con Adán, no derivada de él ni subordinada a él.
Esta mujer tenía un nombre que ha sido prácticamente borrado de nuestra memoria colectiva, Lilith, y su pecado no fue la desobediencia a un mandato divino, sino la reivindicación de la igualdad en su relación con su compañero humano y con lo divino, según los fragmentos que Spinoza estudió y que han sobrevivido en textos como el alfabeto de Ben Sirá y ciertos pasajes del Zohar. Lilith no fue creada de la costilla de Adán, sino del mismo barro, la misma sustancia primordial, la misma esencia divina. Era su igual en todos los sentidos, creada simultáneamente, no como un apéndice o una ayuda, sino como una manifestación paralela y equivalente de lo divino en forma humana. Y eso, precisamente eso, es lo que resultó intolerable para los arquitectos de nuestras religiones patriarcales, para los guardianes de un orden social que necesitaba justificar la subordinación de la mitad de la humanidad. ¿Y tú, alguna vez has sentido que hay algo fundamentalmente injusto? Algo que no cuadra en cómo se representa a la mujer en las tradiciones religiosas dominantes. ¿Has percibido esa inconsistencia, esa sensación de que algo importante ha sido distorsionado? Déjame leer tu experiencia en los comentarios, porque este es un despertar colectivo que estamos viviendo juntos, un recuerdo de verdades ancestrales que han sido suprimidas pero nunca completamente eliminadas de nuestra conciencia profunda. La eliminación de Lilith de nuestra historia espiritual no fue un simple acto de edición textual, una decisión literaria tomada por motivos estéticos o de coherencia narrativa. Fue una estrategia deliberada, meticulosamente ejecutada a lo largo de siglos, para establecer y mantener un orden social específico, una jerarquía que colocaba a lo masculino por encima de lo femenino, a la autoridad por encima del cuestionamiento, a la obediencia por encima de la autonomía, a la sumisión por encima de la igualdad. Si aceptamos la evidencia histórica de que la primera mujer fue creada igual al hombre, de la misma sustancia y con los mismos derechos inherentes, entonces toda la estructura de dominación que se ha construido sobre el mito de la costilla, sobre la narrativa de la creación secundaria y derivada, se derrumba como un castillo de naipes expuesto a la verdad. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que más temen quienes se benefician de este orden establecido, quienes han construido su autoridad sobre estos fundamentos mitológicos manipulados. Spinoza lo comprendió con una claridad sorprendente para su época, una época en que la disidencia religiosa podía costar la vida. En sus escritos, especialmente en su obra maestra Ética, elabora un sistema filosófico revolucionario donde Dios y la naturaleza son una misma cosa, Deus sive natura, donde lo divino no es un ser antropomórfico separado que juzga y castiga desde las alturas, sino la totalidad de la existencia, manifestándose en infinitas formas a través de leyes naturales comprensibles por la razón humana. Esta visión radicalmente diferente elimina la necesidad de intermediarios entre los seres humanos y lo divino, socavando así el poder de las instituciones religiosas que se han posicionado precisamente como esos intermediarios necesarios, como los únicos intérpretes autorizados de la voluntad divina. Si cada ser humano, independientemente de su género, es una expresión directa de la divinidad, una manifestación particular de esa única sustancia que Spinoza llamaba Deus sive natura, ¿qué necesidad hay de una jerarquía que dicte quién está más cerca de Dios? ¿Quién tiene más derecho a interpretar lo divino? ¿Quién debe someterse a la autoridad de quién? La figura de Lilith, en los textos antiguos que Spinoza estudió, encarna precisamente esta autonomía espiritual, esta conexión directa con lo divino, que no necesita mediación. Los fragmentos que han sobrevivido la describen no como una figura malévola o demoníaca, como posteriormente fue demonizada en tradiciones posteriores, sino como una mujer que se negó a someterse a una jerarquía artificial, que reclamó su derecho a la igualdad espiritual y existencial,
y que por ello fue literalmente borrada de la historia oficial y reemplazada por una versión más dócil y menos amenazante de feminidad. Eva, creada específicamente para ser ayuda idónea, subordinada por diseño derivada y por tanto secundaria en la jerarquía cósmica. Si esto te hace ver las escrituras bajo una luz completamente nueva, si te hace cuestionar interpretaciones que habías dado por sentadas, no estás solo. Este despertar está ocurriendo simultáneamente en millones de personas alrededor del mundo que sienten intuitivamente que algo no cuadra en la narrativa oficial, que hay piezas que faltan en el rompecabezas de nuestra historia espiritual. Si esto resuena contigo, si sientes esa chispa de reconocimiento, ese clic interior que ocurre cuando una verdad profunda es reconocida, compártelo en los comentarios. Tu voz es parte crucial de esta conversación global, que está cambiando nuestra comprensión colectiva de quiénes somos y de dónde venimos. Porque no se trata solo de corregir una interpretación histórica, se trata de sanar una herida primordial en nuestra psique colectiva, de reintegrar aspectos de nuestra humanidad que nunca debieron ser fragmentados o jerarquizados. Las implicaciones de esta revelación son profundas y transformadoras. Van mucho más allá de una simple corrección histórica o de una curiosidad teológica. No se trata solo de añadir una figura olvidada a nuestro panteón mitológico o de reivindicar una injusticia literaria. Se trata de comprender cómo las narrativas fundacionales, esos mitos primordiales que nos cuentan nuestros orígenes, moldean profundamente nuestra percepción de la realidad, nuestras relaciones interpersonales, nuestras estructuras sociales y nuestra propia identidad espiritual. La eliminación del Lilith representa el arquetipo de todo lo que ha sido suprimido en nuestra conciencia a lo largo de milenios. Nuestra autonomía espiritual, nuestra conexión directa con lo divino sin necesidad de intermediarios, nuestra capacidad de cuestionar las autoridades establecidas, nuestra naturaleza completa que integra razón e intuición, intelecto y emoción, individualidad y conexión. Spinoza, con su extraordinaria capacidad analítica, entendió que la verdadera libertad humana no proviene de seguir ciegamente mandatos externos o dogmas incuestionables, sino de desarrollar nuestra capacidad innata de razonamiento y autoconocimiento, de comprender nuestra naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. En su filosofía revolucionaria, la razón no es enemiga de la espiritualidad, como tantas tradiciones religiosas han intentado establecer. Al contrario, es su más poderosa aliada, el camino más directo hacia una comprensión auténtica de nuestra naturaleza divina. Es a través del entendimiento racional de nuestra naturaleza y de las leyes del universo que podemos liberarnos de las supersticiones, los miedos implantados y los dogmas arbitrarios que nos han mantenido en un estado de servidumbre voluntaria. Esta visión representaba una amenaza directa, existencial, para las instituciones religiosas de su tiempo, que dependían precisamente de esos miedos y supersticiones, de esa mediación exclusiva entre lo humano y lo divino, para mantener su autoridad y su control social. La figura de Lilith en los textos antiguos representaba exactamente este tipo de amenaza, una mujer que no aceptaba su lugar asignado, que cuestionaba la autoridad establecida, que reclamaba su derecho a definirse a sí misma y su relación con lo divino. Por eso tuvo que ser eliminada tan meticulosamente, demonizada cuando no pudo ser completamente borrada, y reemplazada por un modelo de feminidad que reforzara en lugar de amenazar el orden patriarcal. Pero, ¿y si esta eliminación no fue completamente exitosa? ¿Y si la esencia de Lilith, esa energía de autonomía espiritual y reivindicación de la igualdad, ha persistido en nuestra psique colectiva, a pesar de todos los intentos de suprimirla? ¿Y si se ha manifestado una y otra vez a lo largo de la historia, en cada movimiento de liberación, en cada cuestionamiento del orden establecido, en cada reivindicación de igualdad y justicia? Y si, en cierto sentido,
Lilith nunca se fue realmente, sino que ha estado esperando pacientemente el momento adecuado para ser redescubierta y reintegrada en nuestra comprensión espiritual. Y si ese momento es ahora, cuando tantas de nuestras certezas tradicionales están siendo cuestionadas, cuando tantas jerarquías establecidas están siendo desafiadas, cuando tenemos acceso a textos y tradiciones que estuvieron ocultos o reservados para unos pocos durante milenios. Lo fascinante es que Spinoza, con su visión filosófica revolucionaria, anticipó esta posibilidad hace más de 3 siglos. En su concepción de la realidad, las ideas verdaderas no pueden ser eliminadas permanentemente, no pueden ser suprimidas indefinidamente, porque tienen una cualidad intrínseca, una claridad inherente, que eventualmente las hace resurgir a través de las grietas de los sistemas de control. Él creía profundamente que la verdad tiene una fuerza propia, una coherencia interna, una claridad que eventualmente se abre paso a través de las capas de supresión, distorsión y manipulación. Y estamos presenciando precisamente ese resurgimiento en nuestra era. No es casualidad que en nuestro tiempo estemos redescubriendo estos fragmentos de sabiduría antigua, estas narrativas alternativas, que ofrecen una visión más equilibrada, más coherente y más liberadora de nuestra espiritualidad. Los textos que mencionan a Lilith, como el alfabeto de Ben Sirá del siglo X, ciertos pasajes del Zohar y fragmentos de textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, no son invenciones modernas creadas para satisfacer sensibilidades contemporáneas. Son antiguos, auténticos, pero fueron deliberadamente marginados, clasificados como apócrifos o heréticos, excluidos del canon oficial por aquellos que tenían el poder de definir qué era ortodoxo y qué no. La pregunta inevitable surge: ¿quién decide qué es canónico y qué no? ¿Quién determina qué partes de nuestra herencia espiritual son oficiales y cuáles deben ser suprimidas, ocultadas o reinterpretadas? ¿Basándose en qué criterios se toman estas decisiones que han moldeado nuestra comprensión del mundo durante milenios? Estas decisiones nunca son neutras ni objetivas. Nunca son puramente teológicas o académicas. Siempre sirven a intereses específicos, a visiones particulares del orden social y espiritual, a estructuras de poder que se benefician de ciertas interpretaciones y se ven amenazadas por otras. Spinoza fue uno de los primeros en señalar esta naturaleza política de la interpretación religiosa, argumentando valientemente que las escrituras deben ser entendidas en su contexto histórico y cultural, como productos de su tiempo y circunstancias, no como mandatos literales y eternos dictados directamente por una deidad inmutable. Esta postura, revolucionaria y peligrosa en su tiempo, le valió la acusación de herejía y su expulsión de la comunidad, pero el tiempo le ha dado la razón. Hoy, incluso dentro de las tradiciones religiosas establecidas, existe un creciente reconocimiento de la necesidad de interpretaciones más contextuales y matizadas de los textos sagrados, un reconocimiento de su naturaleza histórica y de las influencias políticas y culturales que moldearon su composición y canonización. Lo que Spinoza inició como un acto de herejía, pagando un precio personal terrible por su coraje intelectual, se ha convertido gradualmente en un enfoque legítimo y necesario para entender nuestra herencia espiritual en toda su complejidad y riqueza. Pero volvamos a Lilith y lo que representa en nuestra psique colectiva. En los fragmentos que han sobrevivido a la censura sistemática, se describe su pecado en términos sumamente reveladores. Se negó a yacer debajo de Adán durante la unión sexual, insistiendo en una posición de igualdad, ya fuera encima o al lado, pero nunca en una postura de subordinación. Esta descripción
aparentemente sobre posiciones sexuales, es en realidad una poderosa metáfora, un símbolo arquetípico de la reivindicación de la igualdad en todos los ámbitos de la existencia humana. Lilith no aceptaba ser subordinada ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo personal, ni en lo cósmico. Reclamaba su derecho a definir su propia relación con lo divino, con la creación, con su compañero humano, con su propia esencia. Por esta autonomía, por esta reivindicación de la igualdad inherente, fue castigada, no por un acto de maldad o corrupción, no por desobedecer un mandato divino, sino simplemente por negarse a aceptar un orden jerárquico que la colocaba en una posición inferior por el mero hecho de ser mujer. ¿No te parece familiar esta dinámica? A lo largo de la historia, quienes han desafiado las jerarquías establecidas, quienes han reclamado su autonomía espiritual e intelectual, quienes han cuestionado la autoridad de los autoproclamados intermediarios entre lo humano y lo divino, han sido sistemáticamente etiquetados como herejes, como peligrosos, como amenazas al orden natural, que no es más que un orden cultural específico, disfrazado de mandato cósmico. Spinoza lo experimentó en carne propia. Su excomunión no fue solo un rechazo teológico a sus ideas, fue un intento de silenciar una voz que amenazaba con despertar a otros, con inspirar un cuestionamiento más amplio de las estructuras de autoridad que se presentaban como incuestionables. Lo mismo ha ocurrido con innumerables pensadores, místicos y reformadores a lo largo de la historia, especialmente con las mujeres que se atrevieron a reclamar su propia autoridad espiritual, su propio acceso directo a lo divino, sin necesidad de mediación masculina. Figuras como Hipatia de Alejandría, brutalmente asesinada por una turba instigada por autoridades religiosas. Juana de Arco, quemada en la hoguera por afirmar su conexión directa con lo divino. Teresa de Ávila, cuya experiencia mística fue constantemente escrutada y cuestionada por autoridades eclesiásticas masculinas. O Mary Wollstonecraft, ridiculizada por atreverse a reclamar los mismos derechos para las mujeres. Todas ellas fueron perseguidas, silenciadas o marginadas por atreverse a desafiar los límites impuestos a su género en el ámbito del conocimiento, la autoridad y la espiritualidad. Cada una de ellas, a su manera, encarnaba el espíritu de Lilith, la negativa a aceptar una posición subordinada, la insistencia en su derecho a una conexión directa con la verdad y lo divino, la reivindicación de su plena humanidad en igualdad de condiciones. Si alguna vez has sentido esa misma chispa de rebeldía en tu interior, ese impulso a cuestionar lo que te han dicho que aceptes sin reflexionar, esa intuición de que hay algo fundamentalmente incorrecto en las jerarquías que se presentan como naturales o divinas, quizás es el espíritu de Lilith que vive en ti, esa energía arquetípica de autonomía espiritual, que nunca ha sido completamente eliminada de nuestra conciencia colectiva a pesar de todos los intentos por suprimirla. Comparte en los comentarios si has experimentado ese llamado a la autonomía espiritual, ese impulso a buscar tu propia verdad más allá de los dogmas establecidos, esa intuición de que hay algo más, profundo y auténtico que lo que las versiones oficiales de la espiritualidad nos han ofrecido. Tu historia es importante y forma parte de este despertar colectivo que estamos experimentando en nuestra era. Te invito a que, mientras seguimos explorando estas verdades olvidadas, estas piezas perdidas de nuestra historia espiritual, te tomes un momento para suscribirte a este canal donde estamos desenterrando estas perspectivas que han sido deliberadamente ocultadas durante siglos. Estamos creando una comunidad de personas que buscan una espiritualidad más auténtica, más coherente, más liberadora, libre de manipulaciones y dogmas que han servido a intereses de control, más que de verdadera elevación espiritual. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estas perspectivas alternativas que ofrecen una visión más equilibrada y completa de nuestra naturaleza humana y nuestra conexión con lo divino.
Y si este tema te ha tocado de alguna manera especial, si ha resonado con algo que ya intuías, pero no podías articular claramente, déjalo en los comentarios. Me encantaría conocer tu experiencia personal con estas revelaciones. ¿Cómo han impactado tu comprensión de ti mismo y de tu lugar en el cosmos? ¿Has sentido alguna vez que hay algo más allá de lo que te han enseñado? ¿Has intuido que hay partes de tu naturaleza espiritual que has tenido que suprimir o negar para encajar en moldes preestablecidos? Compártelo con nuestra comunidad. Tus palabras, tu experiencia única, pueden ser exactamente lo que otra persona necesita leer para dar el siguiente paso en su propio despertar, para sentirse menos sola en su cuestionamiento, para encontrar el coraje de seguir su propio camino de descubrimiento espiritual. Ahora, adentrémonos más profundamente en la filosofía de Spinoza y cómo sus revolucionarias ideas nos proporcionan las herramientas conceptuales para entender el significado más amplio de la supresión de Lilith y sus implicaciones para nuestra comprensión contemporánea de la espiritualidad. Spinoza revolucionó el pensamiento occidental con su concepción radicalmente diferente de Dios, una concepción que desafiaba directamente las visiones antropomórficas tradicionales de una deidad separada que interviene arbitrariamente en los asuntos humanos. Para Spinoza, Dios no es un ser trascendente que se desvanece. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué el relato de Eva parece tan inconcluso? Es como si alguien hubiera suprimido adrede fragmentos cruciales de nuestra historia espiritual. Esa inquietante sensación, ese vacío inexplicable que perdura al leer con detenimiento el Génesis, no es una experiencia solitaria. Esa incomodidad que percibes no es casual, ni un fallo en tu interpretación. Es una fractura en la narrativa oficial, una fisura deliberada que se ha intentado disimular por siglos, incluso milenios. En este momento, nos adentraremos en algo que ha sido meticulosamente borrado de nuestra conciencia colectiva. Antes de Eva existió otra mujer, Baruch Spinoza, uno de los pensadores más lúcidos y acosados de la historia. Dejó indicios de esta realidad oculta, que trastoca por completo todo lo que creímos conocer sobre nuestros orígenes espirituales y sobre nuestra propia naturaleza. Lo que estoy a punto de desvelar no ha sido simplemente olvidado con el tiempo, ha sido sistemáticamente eliminado, no por descuido, sino por una decisión calculada y ejecutada con precisión, para mantener un sistema de control cimentado en la culpa, el pavor y la sumisión. Cuando comprendas por qué se apartó a esta primera mujer de la narración oficial, entenderás por qué tantas personas, en particular mujeres, han sido condicionadas a sentirse como seres secundarios, creadas después y para el hombre, como si su existencia fuera meramente un complemento y no algo fundamental. Esta manipulación no es inofensiva ni fortuita, forma parte de un plan más amplio para mantenernos en un estado de confusión espiritual, alejados de nuestra auténtica naturaleza divina, dependientes de mediadores que interpretan lo sagrado por nosotros. Baruch Spinoza, excomulgado a los 24 años por la comunidad judía de Ámsterdam, hostigado y sentenciado a vivir en soledad, dedicó su breve pero intensa vida a descifrar estas verdades prohibidas, que sacudían los cimientos mismos del poder religioso establecido. ¿Por qué tanta persecución a un sencillo pulidor de lentes? ¿Por qué tanto temor a las ideas de un hombre que vivía en humilde aislamiento? Porque sus conceptos amenazaban el cimiento del control religioso. Lo que Spinoza desenterró en su minucioso estudio de los textos antiguos no sólo desafiaba la interpretación literal de los escritos sagrados, sino que revelaba el mecanismo mismo de la manipulación teológica que ha dominado nuestra civilización por milenios. Sus hallazgos revelan una historia completamente distinta sobre nuestros orígenes, sobre la esencia de lo divino y sobre nuestro potencial humano.
La pregunta no es solo quién fue esta mujer antes de Eva, sino por qué su existencia representa una amenaza tan inmensa para las estructuras de poder que han moldeado nuestra sociedad. ¿Qué cualidades poseía que resultaron tan peligrosas, tan subversivas, que tuvieron que erradicarla por completo de nuestra memoria colectiva, demonizarla cuando no pudieron eliminarla del todo y reemplazarla por un modelo de feminidad más tolerable y menos amenazante? Cuando comencé a indagar sobre este tema, sumergiéndome en los textos originales hebreos que Spinoza dominaba, en los manuscritos apócrifos que fueron deliberadamente excluidos del canon y en la vasta correspondencia que el filósofo sostuvo con otros pensadores de su época, no tenía idea de la profundidad del engaño ni de lo profundamente liberador que sería descubrir esta verdad. Es como si toda mi vida hubiera estado viendo solo la mitad de un mapa, una cartografía intencionalmente incompleta de nuestra espiritualidad, y de repente alguien me mostrara la parte que faltaba, revelando un camino totalmente distinto, un territorio inexplorado que siempre estuvo allí, aguardando a ser redescubierto. Este hallazgo no es solo intelectualmente cautivador, es emocionalmente transformador. Modifica de forma fundamental cómo nos percibimos a nosotros mismos, nuestra relación con lo divino y nuestro lugar en el cosmos. Nos libera de una carga de culpa ancestral que nunca debimos cargar, de una jerarquía espiritual que nunca tuvo sustento en la verdadera naturaleza de la creación. Y lo más asombroso es que las pruebas de esta verdad oculta siempre han estado allí, escondidas a plena vista, en los márgenes de los textos oficiales, en las contradicciones internas que los académicos preferían pasar por alto, en los fragmentos de tradiciones antiguas que sobrevivieron en los confines de nuestra cultura. Solo necesitábamos ojos dispuestos a ver, mentes dispuestas a cuestionar, y el valor para encarar las implicaciones de estos descubrimientos. La historia oficial que todos conocemos nos relata que Adán fue creado primero, del polvo de la tierra, como la imagen directa de la divinidad. Después, como un pensamiento tardío, Eva fue creada de su costilla, una especie de complemento derivado, subordinado en la jerarquía de la creación. Y, por supuesto, fue ella, la mujer, quien sucumbió primero a la tentación, quien persuadió a Adán para que desobedeciera, siendo así la principal responsable de la caída de la humanidad, del pecado original que supuestamente todos heredamos, de la expulsión del paraíso. Esta narrativa ha servido por siglos para justificar la subordinación de la mujer, para naturalizar su posición secundaria, para establecer una jerarquía patriarcal en casi todas las sociedades influenciadas por las tradiciones abrahámicas. Pero Spinoza descubrió algo completamente diferente en los textos antiguos, algo que altera por completo esta interpretación y revela una manipulación intencional de nuestra historia espiritual. En su obra, Tratado Teológico Político, y en su correspondencia privada con eruditos de su época, hay referencias veladas a una primera compañera que existió en igualdad con Adán, no derivada de él ni supeditada a él. Esta mujer tenía un nombre que ha sido prácticamente borrado de nuestra memoria colectiva, Lilith, y su transgresión no fue la desobediencia a un mandato divino, sino la reivindicación de la igualdad en su relación con su compañero humano y con lo divino, según los fragmentos que Spinoza analizó y que han perdurado en textos como el alfabeto de Ben Sirá y ciertos pasajes del Zohar. Lilith no fue creada de la costilla de Adán, sino del mismo barro, la misma sustancia primordial, la misma esencia divina. Ella era su igual en todos los sentidos, creada de forma simultánea, no como un apéndice o una ayuda, sino como una manifestación paralela y equivalente de lo divino en forma humana. Y eso, exactamente eso,
Es lo que resultó intolerable para los arquitectos de nuestras religiones patriarcales, para los guardianes de un orden social que necesitaba justificar el sometimiento de la mitad de la humanidad. La eliminación de Lilith de nuestra historia espiritual no fue un simple acto de edición textual, una decisión literaria tomada por motivos estéticos o de coherencia narrativa. Fue una estrategia deliberada, meticulosamente ejecutada a lo largo de siglos, para establecer y mantener un orden social específico, una jerarquía que colocaba a lo masculino por encima de lo femenino, a la autoridad por encima del cuestionamiento, a la obediencia por encima de la autonomía, a la sumisión por encima de la igualdad. Si esto te permite ver las Escrituras bajo una luz totalmente nueva, si te hace dudar de interpretaciones que habías aceptado, no estás solo. Este despertar está sucediendo de forma simultánea en millones de personas en todo el mundo que intuyen que algo no encaja en la narrativa oficial, que faltan piezas en el rompecabezas de nuestra historia espiritual. Si esto te resuena, si sientes esa chispa de reconocimiento, ese clic interno que ocurre cuando una verdad profunda es reconocida, compártelo. Tu voz es parte esencial de esta conversación global que está cambiando nuestra comprensión colectiva de quiénes somos y de dónde venimos. Porque no se trata solo de enmendar una interpretación histórica, se trata de sanar una herida primordial en nuestra psique colectiva, de reintegrar aspectos de nuestra humanidad que nunca debieron ser fragmentados o jerarquizados. Las repercusiones de esta revelación son profundas y transformadoras. Van mucho más allá de una simple corrección histórica o de una curiosidad teológica. No se trata solo de agregar una figura olvidada a nuestro panteón mitológico o de reivindicar una injusticia literaria. Se trata de comprender cómo las narrativas fundacionales, esos mitos primordiales que nos relatan nuestros orígenes, moldean profundamente nuestra percepción de la realidad, nuestras relaciones interpersonales, nuestras estructuras sociales y nuestra propia identidad espiritual. La eliminación de Lilith simboliza todo lo que ha sido suprimido en nuestra conciencia a lo largo de milenios. Nuestra autonomía espiritual, nuestra conexión directa con lo divino, sin la necesidad de intermediarios, nuestra capacidad para cuestionar las autoridades establecidas, nuestra naturaleza completa que integra la razón y la intuición, el intelecto y la emoción. En su revolucionaria filosofía, la razón no es enemiga de la espiritualidad, como tantas tradiciones religiosas han intentado establecer. Por el contrario, es su aliada más poderosa, el camino más directo hacia una comprensión auténtica de nuestra naturaleza divina. Es a través del entendimiento racional de nuestra naturaleza y de las leyes del universo que podemos liberarnos de las supersticiones, los miedos implantados y los dogmas arbitrarios que nos han mantenido en un estado de sumisión voluntaria. Lo que estoy a punto de revelarte no ha sido simplemente olvidado con el paso del tiempo. Ha sido sistemáticamente eliminado, no por casualidad o negligencia, sino por una decisión calculada y ejecutada con precisión para mantener un sistema de control basado en la culpa, el miedo y la sumisión. Cuando comprendas por qué se eliminó a esta primera mujer de la narrativa oficial, entenderás por qué tantas personas, especialmente mujeres, han sido condicionadas a sentirse como seres secundarios, derivados, creadas, después y para el hombre, como si su existencia fuera meramente complementaria y no fundamental. Esta manipulación no es inocente ni accidental. Es parte de un diseño mayor para mantenernos en un estado de confusión espiritual, desconectados de nuestra verdadera naturaleza divina, dependientes de intermediarios que interpretan lo sagrado por nosotros. Y Baruch Spinoza, excomulgado a los 24 años por la comunidad judía de Ámsterdam, perseguido y condenado a vivir en soledad, dedicó su breve pero intensa existencia
o de codificar estas verdades prohibidas, que sacudían los cimientos mismos del poder religioso establecido. ¿Por qué tanta persecución a un simple pulidor de lentes? ¿Por qué tanto miedo a las ideas de un hombre que vivía en humilde recogimiento? Porque sus ideas amenazaban el fundamento mismo del control religioso. Lo que Spinoza descubrió en su estudio meticuloso de los textos antiguos no sólo desafiaba la interpretación literal de los textos sagrados, sino que exponía el mecanismo mismo de la manipulación teológica que ha dominado nuestra civilización por milenios. Sus descubrimientos revelan una historia completamente diferente sobre nuestros orígenes, sobre la naturaleza de lo divino y sobre nuestro potencial humano. La pregunta no es sólo quién fue esta mujer antes de Eva, sino por qué su existencia representa una amenaza tan grande para las estructuras de poder establecidas que han moldeado nuestra sociedad. ¿Qué cualidades poseía que resultaron tan peligrosas, tan subversivas, que tuvieron que borrarla completamente de nuestra memoria colectiva, demonizarla cuando no pudieron eliminarla del todo y sustituirla por un modelo de feminidad más aceptable y menos amenazante? Cuando empecé a investigar este tema, adentrándome en los textos originales hebreos que Spinoza dominaba, en los manuscritos apócrifos que fueron deliberadamente excluidos del canon, y en la vasta correspondencia que el filósofo mantuvo con otros pensadores de su época, no tenía idea de la profundidad del engaño, ni de lo profundamente liberador que sería descubrir esta verdad. Es como si toda mi vida hubiera estado viendo solo la mitad de un mapa, una cartografía deliberadamente incompleta de nuestra espiritualidad, y de repente alguien me mostrara la parte que faltaba, revelando un camino completamente diferente, un territorio inexplorado que siempre estuvo ahí, esperando ser redescubierto. Este descubrimiento no es solo intelectualmente fascinante, es emocionalmente transformador. Cambia fundamentalmente cómo nos percibimos a nosotros mismos, nuestra relación con lo divino, nuestro lugar en el cosmos. Nos libera de una carga de culpa ancestral que nunca debimos llevar, de una jerarquía espiritual que nunca tuvo fundamento en la verdadera naturaleza de la creación. Y lo más sorprendente es que las evidencias de esta verdad oculta han estado siempre ahí, escondidas a plena vista, en los márgenes de los textos oficiales, en las contradicciones internas que los eruditos preferían ignorar, en los fragmentos de tradiciones antiguas que sobrevivieron en los márgenes de nuestra cultura. Solo necesitábamos ojos dispuestos a ver, mentes dispuestas a cuestionar, y el coraje para enfrentar las implicaciones de estos descubrimientos. Lo más sorprendente de todo esto es que las evidencias han estado siempre ahí, escondidas a plena vista para cualquiera con la suficiente curiosidad y valor para buscarlas. En los textos originales hebreos, en los fragmentos recuperados de manuscritos antiguos como los de Nag Hammadi y el Mar Muerto, en las tradiciones orales que sobrevivieron en comunidades marginales, y en las contradicciones internas de las propias escrituras oficiales, que los teólogos ortodoxos han intentado explicar con elaboradas justificaciones. Spinoza, con su brillante mente analítica, su dominio del hebreo antiguo y su metodología revolucionaria de interpretación contextual de los textos sagrados, fue uno de los primeros en notar estas inconsistencias y atreverse a cuestionarlas públicamente, a seguir el hilo de estas anomalías hasta sus últimas consecuencias. Pagó un precio terrible por su honestidad intelectual y su coraje moral. Su comunidad no solo lo excomulgó formalmente mediante el terrible Yerem, la forma más severa de excomunión, sino que pronunció sobre él una de las maldiciones más severas de la tradición judía, prohibiendo a cualquiera tener contacto con él, leer sus escritos, hablarle o escucharle, acercarse a menos de 4 metros de su persona, o beneficiarse de cualquier servicio o bien que proviniera de él. Imagina el nivel de amenaza que representaban sus ideas
para provocar semejante reacción. Imagina el poder transformador de las verdades que estaba desenterrando. La historia oficial que todos conocemos nos dice que Adán fue creado primero, del polvo de la tierra, como imagen directa de la divinidad. Luego, como una ocurrencia tardía, Eva fue creada de su costilla, como una especie de complemento derivado, secundario en la jerarquía de la creación. Y por supuesto, fue ella, la mujer, quien sucumbió primero a la tentación, quien convenció a Adán de desobedecer, siendo así la responsable principal de la caída de la humanidad, del pecado original que supuestamente todos heredamos, de la expulsión del paraíso. Esta narrativa ha servido durante siglos para justificar la subordinación de la mujer, para naturalizar su posición secundaria, para establecer una jerarquía patriarcal en prácticamente todas las sociedades influenciadas por las tradiciones abrahámicas. Pero Spinoza descubrió algo completamente diferente en los textos antiguos, algo que cambia radicalmente esta interpretación y revela una manipulación deliberada de nuestra historia espiritual, en su obra Tratado Teológico Político y en su correspondencia privada con eruditos de su época. Hay referencias veladas a una primera compañera que existió en igualdad con Adán, no derivada de él ni subordinada a él. Esta mujer tenía un nombre que ha sido prácticamente borrado de nuestra memoria colectiva, Lilith, y su pecado no fue la desobediencia a un mandato divino, sino la reivindicación de la igualdad en su relación con su compañero humano y con lo divino, según los fragmentos que Spinoza estudió y que han sobrevivido en textos como el alfabeto de Ben Sirá y ciertos pasajes del Zohar. Lilith no fue creada de la costilla de Adán, sino del mismo barro, la misma sustancia primordial, la misma esencia divina. Era su igual en todos los sentidos, creada simultáneamente, no como un apéndice o una ayuda, sino como una manifestación paralela y equivalente de lo divino en forma humana. Y eso, precisamente eso, es lo que resultó intolerable para los arquitectos de nuestras religiones patriarcales, para los guardianes de un orden social que necesitaba justificar la subordinación de la mitad de la humanidad. ¿Y tú, alguna vez has sentido que hay algo fundamentalmente injusto, algo que no cuadra en cómo se representa a la mujer en las tradiciones religiosas dominantes? ¿Has percibido esa inconsistencia, esa sensación de que algo importante ha sido distorsionado? Déjame leer tu experiencia en los comentarios, porque este es un despertar colectivo que estamos viviendo juntos, un recuerdo de verdades ancestrales que han sido suprimidas pero nunca completamente eliminadas de nuestra conciencia profunda. La eliminación de Lilith de nuestra historia espiritual no fue un simple acto de edición textual, una decisión literaria tomada por motivos estéticos o de coherencia narrativa. Fue una estrategia deliberada, meticulosamente ejecutada a lo largo de siglos, para establecer y mantener un orden social específico, una jerarquía que colocaba a lo masculino por encima de lo femenino, a la autoridad por encima del cuestionamiento, a la obediencia por encima de la autonomía, a la sumisión por encima de la igualdad. Si aceptamos la evidencia histórica de que la primera mujer fue creada igual al hombre, de la misma sustancia y con los mismos derechos inherentes, entonces toda la estructura de dominación que se ha construido sobre el mito de la costilla, sobre la narrativa de la creación secundaria y derivada, se derrumba como un castillo de naipes expuesto a la verdad. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que más temen quienes se benefician de este orden establecido, quienes han construido su autoridad sobre estos fundamentos mitológicos manipulados. Spinoza lo comprendió con una claridad sorprendente para su época, una época en que la disidencia religiosa podía costar la vida. En sus escritos, especialmente en su obra maestra Ética, elabora un sistema filosófico revolucionario donde Dios y la naturaleza
son una misma cosa, Deus sive natura, donde lo divino no es un ser antropomórfico separado que juzga y castiga desde las alturas, sino la totalidad de la existencia, manifestándose en infinitas formas a través de leyes naturales comprensibles por la razón humana. Esta visión radicalmente diferente elimina la necesidad de intermediarios entre los seres humanos y lo divino, socavando así el poder de las instituciones religiosas que se han posicionado precisamente como esos intermediarios necesarios, como los únicos intérpretes autorizados de la voluntad divina. Si cada ser humano, independientemente de su género, es una expresión directa de la divinidad, una manifestación particular de esa única sustancia que Spinoza llamaba Deus sive natura, ¿qué necesidad hay de una jerarquía que dicte quién está más cerca de Dios? ¿Quién tiene más derecho a interpretar lo divino? ¿Quién debe someterse a la autoridad de quién? La figura de Lilith, en los textos antiguos que Spinoza estudió, encarna precisamente esta autonomía espiritual, esta conexión directa con lo divino, que no necesita mediación. Los fragmentos que han sobrevivido la describen no como una figura malévola o demoníaca, como posteriormente fue demonizada en tradiciones posteriores, sino como una mujer que se negó a someterse a una jerarquía artificial, que reclamó su derecho a la igualdad espiritual y existencial, y que por ello fue literalmente borrada de la historia oficial y reemplazada por una versión más dócil y menos amenazante de feminidad. Eva, creada específicamente para ser ayuda idónea, subordinada por diseño derivada y por tanto secundaria en la jerarquía cósmica. Si esto te hace ver las escrituras bajo una luz completamente nueva, si te hace cuestionar interpretaciones que habías dado por sentadas, no estás solo. Este despertar está ocurriendo simultáneamente en millones de personas alrededor del mundo que sienten intuitivamente que algo no cuadra en la narrativa oficial, que hay piezas que faltan en el rompecabezas de nuestra historia espiritual. Si esto resuena contigo, si sientes esa chispa de reconocimiento, ese clic interior que ocurre cuando una verdad profunda es reconocida, compártelo en los comentarios. Tu voz es parte crucial de esta conversación global, que está cambiando nuestra comprensión colectiva de quiénes somos y de dónde venimos. Porque no se trata solo de corregir una interpretación histórica, se trata de sanar una herida primordial en nuestra psique colectiva, de reintegrar aspectos de nuestra humanidad que nunca debieron ser fragmentados o jerarquizados. Las implicaciones de esta revelación son profundas y transformadoras. Van mucho más allá de una simple corrección histórica o de una curiosidad teológica. No se trata solo de añadir una figura olvidada a nuestro panteón mitológico o de reivindicar una injusticia literaria. Se trata de comprender cómo las narrativas fundacionales, esos mitos primordiales que nos cuentan nuestros orígenes, moldean profundamente nuestra percepción de la realidad, nuestras relaciones interpersonales, nuestras estructuras sociales y nuestra propia identidad espiritual. La eliminación del Lilith representa el arquetipo de todo lo que ha sido suprimido en nuestra conciencia a lo largo de milenios. Nuestra autonomía espiritual, nuestra conexión directa con lo divino sin necesidad de intermediarios, nuestra capacidad de cuestionar las autoridades establecidas, nuestra naturaleza completa que integra razón e intuición, intelecto y emoción, individualidad y conexión. Spinoza, con su extraordinaria capacidad analítica, entendió que la verdadera libertad humana no proviene de seguir ciegamente mandatos externos o dogmas incuestionables, sino de desarrollar nuestra capacidad innata de razonamiento y autoconocimiento, de comprender nuestra naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. En su filosofía revolucionaria, la razón no es enemiga de la espiritualidad, como tantas tradiciones religiosas han intentado establecer. Al contrario, es su más poderosa aliada, el camino más directo hacia una comprensión auténtica de nuestra naturaleza divina.
Es a través del entendimiento racional de nuestra naturaleza y de las leyes del universo que podemos liberarnos de las supersticiones, los miedos implantados y los dogmas arbitrarios que nos han mantenido en un estado de servidumbre voluntaria. Esta visión representaba una amenaza directa, existencial, para las instituciones religiosas de su tiempo, que dependían precisamente de esos miedos y supersticiones, de esa mediación exclusiva entre lo humano y lo divino, para mantener su autoridad y su control social. La figura de Lilith en los textos antiguos representaba exactamente este tipo de amenaza, una mujer que no aceptaba su lugar asignado, que cuestionaba la autoridad establecida, que reclamaba su derecho a definirse a sí misma y su relación con lo divino. Por eso tuvo que ser eliminada tan meticulosamente, demonizada cuando no pudo ser completamente borrada, y reemplazada por un modelo de feminidad que reforzara en lugar de amenazar el orden patriarcal. Pero, ¿y si esta eliminación no fue completamente exitosa? ¿Y si la esencia de Lilith, esa energía de autonomía espiritual y reivindicación de la igualdad, ha persistido en nuestra psique colectiva, a pesar de todos los intentos de suprimirla? ¿Y si se ha manifestado una y otra vez a lo largo de la historia, en cada movimiento de liberación, en cada cuestionamiento del orden establecido, en cada reivindicación de igualdad y justicia? Y si, en cierto sentido, Lilith nunca se fue realmente, sino que ha estado esperando pacientemente el momento adecuado para ser redescubierta y reintegrada en nuestra comprensión espiritual. ¿Y si ese momento es ahora, cuando tantas de nuestras certezas tradicionales están siendo cuestionadas? Cuando tantas jerarquías establecidas están siendo desafiadas, cuando tenemos acceso a textos y tradiciones que estuvieron ocultos o reservados para unos pocos durante milenios. Lo fascinante es que Spinoza, con su visión filosófica revolucionaria, anticipó esta posibilidad hace más de 3 siglos. En su concepción de la realidad, las ideas verdaderas no pueden ser eliminadas permanentemente. No pueden ser suprimidas indefinidamente, porque tienen una cualidad intrínseca, una claridad inherente, que eventualmente las hace resurgir a través de las grietas de los sistemas de control. Él creía profundamente que la verdad tiene una fuerza propia, una coherencia interna, una claridad que eventualmente se abre paso a través de las capas de supresión, distorsión y manipulación. Y estamos presenciando precisamente ese resurgimiento en nuestra era. No es casualidad que en nuestro tiempo estemos redescubriendo estos fragmentos de sabiduría antigua, estas narrativas alternativas, que ofrecen una visión más equilibrada, más coherente y más liberadora de nuestra espiritualidad. Los textos que mencionan a Lilith, como el alfabeto de Ben Sirá del siglo X, ciertos pasajes del Zohar y fragmentos de textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi no son invenciones modernas creadas para satisfacer sensibilidades contemporáneas. Son antiguos, auténticos, pero fueron deliberadamente marginados, clasificados como apócrifos o heréticos, excluidos del canon oficial por aquellos que tenían el poder de definir qué era ortodoxo y qué no. La pregunta inevitable surge: ¿quién decide qué es canónico y qué no? ¿Quién determina qué partes de nuestra herencia espiritual son oficiales y cuáles deben ser suprimidas, ocultadas o reinterpretadas? ¿Basándose en qué criterios se toman estas decisiones que han moldeado nuestra comprensión del mundo durante milenios? Estas decisiones nunca son neutras ni objetivas. Nunca son puramente teológicas o académicas. Siempre sirven a intereses específicos, a visiones particulares del orden social y espiritual, a estructuras de poder que se benefician de ciertas interpretaciones y se ven amenazadas por otras. Spinoza fue uno de los primeros en señalar esta naturaleza política de la interpretación religiosa, argumentando valientemente
que las escrituras deben ser entendidas en su contexto histórico y cultural, como productos de su tiempo y circunstancias, no como mandatos literales y eternos dictados directamente por una deidad inmutable. Esta postura, revolucionaria y peligrosa en su tiempo, le valió la acusación de herejía y su expulsión de la comunidad, pero el tiempo le ha dado la razón. Hoy, incluso dentro de las tradiciones religiosas establecidas, existe un creciente reconocimiento de la necesidad de interpretaciones más contextuales y matizadas de los textos sagrados, un reconocimiento de su naturaleza histórica y de las influencias políticas y culturales que moldearon su composición y canonización. Lo que Spinoza inició como un acto de herejía, pagando un precio personal terrible por su coraje intelectual, se ha convertido gradualmente en un enfoque legítimo y necesario para entender nuestra herencia espiritual en toda su complejidad y riqueza. Pero volvamos a Lilith y lo que representa en nuestra psique colectiva. En los fragmentos que han sobrevivido a la censura sistemática, se describe su pecado en términos sumamente reveladores. Se negó a yacer debajo de Adán durante la unión sexual, insistiendo en una posición de igualdad, ya fuera encima o al lado, pero nunca en una postura de subordinación. Esta descripción, aparentemente sobre posiciones sexuales, es en realidad una poderosa metáfora, un símbolo arquetípico de la reivindicación de la igualdad en todos los ámbitos de la existencia humana. Lilith no aceptaba ser subordinada ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo personal, ni en lo cósmico. Reclamaba su derecho a definir su propia relación con lo divino, con la creación, con su compañero humano, con su propia esencia. Por esta autonomía, por esta reivindicación de la igualdad inherente, fue castigada, no por un acto de maldad o corrupción, no por desobedecer un mandato divino, sino simplemente por negarse a aceptar un orden jerárquico que la colocaba en una posición inferior por el mero hecho de ser mujer. ¿No te parece familiar esta dinámica? A lo largo de la historia, quienes han desafiado las jerarquías establecidas, quienes han reclamado su autonomía espiritual e intelectual, quienes han cuestionado la autoridad de los autoproclamados intermediarios entre lo humano y lo divino, han sido sistemáticamente etiquetados como herejes, como peligrosos, como amenazas al orden natural, que no es más que un orden cultural específico, disfrazado de mandato cósmico. Spinoza lo experimentó en carne propia. Su excomunión no fue solo un rechazo teológico a sus ideas, fue un intento de silenciar una voz que amenazaba con despertar a otros, con inspirar un cuestionamiento más amplio de las estructuras de autoridad que se presentaban como incuestionables. Lo mismo ha ocurrido con innumerables pensadores, místicos y reformadores a lo largo de la historia, especialmente con las mujeres que se atrevieron a reclamar su propia autoridad espiritual, su propio acceso directo a lo divino, sin necesidad de mediación masculina. Figuras como Hipatia de Alejandría, brutalmente asesinada por una turba instigada por autoridades religiosas. Juana de Arco, quemada en la hoguera por afirmar su conexión directa con lo divino. Teresa de Ávila, cuya experiencia mística fue constantemente escrutada y cuestionada por autoridades eclesiásticas masculinas. O Mary Wollstonecraft, ridiculizada por atreverse a reclamar los mismos derechos para las mujeres. Todas ellas fueron perseguidas, silenciadas o marginadas por atreverse a desafiar los límites impuestos a su género en el ámbito del conocimiento, la autoridad y la espiritualidad. Cada una de ellas, a su manera, encarnaba el espíritu de Lilith, la negativa a aceptar una posición subordinada, la insistencia en su derecho a una conexión directa con la verdad y lo divino, la reivindicación de su plena humanidad en igualdad de condiciones. Si alguna vez has sentido esa misma chispa de rebeldía en tu interior, ese impulso a cuestionar lo que te han dicho que aceptes sin reflexionar, esa intuición de que hay algo fundamentalmente incorrecto
en las jerarquías que se presentan como naturales o divinas. Quizás es el espíritu de Lilith que vive en ti, esa energía arquetípica de autonomía espiritual, que nunca ha sido completamente eliminada de nuestra conciencia colectiva, a pesar de todos los intentos por suprimirla. Comparte en los comentarios si has experimentado ese llamado a la autonomía espiritual, ese impulso a buscar tu propia verdad, más allá de los dogmas establecidos, esa intuición de que hay algo más, profundo y auténtico que lo que las versiones oficiales de la espiritualidad nos han ofrecido. Tu historia es importante y forma parte de este despertar colectivo que estamos experimentando en nuestra era. Te invito a que, mientras seguimos explorando estas verdades olvidadas, estas piezas perdidas de nuestra historia espiritual, te tomes un momento para suscribirte a este canal donde estamos desenterrando estas perspectivas que han sido deliberadamente ocultadas durante siglos. Estamos creando una comunidad de personas que buscan una espiritualidad más auténtica, más coherente, más liberadora, libre de manipulaciones y dogmas que han servido a intereses de control, más que de verdadera elevación espiritual. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estas perspectivas alternativas, que ofrecen una visión más equilibrada y completa de nuestra naturaleza humana y nuestra conexión con lo divino. Y si este tema te ha tocado de alguna manera especial, si ha resonado con algo que ya intuías, pero no podías articular claramente, déjalo en los comentarios. Me encantaría conocer tu experiencia personal con estas revelaciones. ¿Cómo han impactado tu comprensión de ti mismo y de tu lugar en el cosmos? ¿Has sentido alguna vez que hay algo más allá de lo que te han enseñado? ¿Has intuido que hay partes de tu naturaleza espiritual que has tenido que suprimir o negar para encajar en moldes preestablecidos? Compártelo con nuestra comunidad. Tus palabras, tu experiencia única, pueden ser exactamente lo que otra persona necesita leer para dar el siguiente paso en su propio despertar, para sentirse menos sola en su cuestionamiento, para encontrar el coraje de seguir su propio camino de descubrimiento espiritual. Ahora, adentrémonos más profundamente en la filosofía de Spinoza y cómo sus revolucionarias ideas nos proporcionan las herramientas conceptuales para entender el significado más amplio de la supresión de Lilith y sus implicaciones para nuestra comprensión contemporánea de la espiritualidad. Spinoza revolucionó el pensamiento occidental con su concepción radicalmente diferente de Dios, una concepción que desafiaba directamente las visiones antropomórficas tradicionales de una deidad separada que interviene arbitrariamente en los asuntos humanos. Para Spinoza, Dios no es un ser trascendente que se desvanece.